Muy bien, muchas gracias, Padre. También te doy por el privilegio que me das de compartir tu palabra, porque de verdad es un privilegio, Señor, porque no lo merezco, porque soy un pecador, pero todavía no me desechas, Padre. Mientras no lo hagas, como siempre he dicho, seguiré aprovechando cada momento de mi vida para predicar tu palabra, para compartir la buena nueva de salvación en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, como dije, amigos, hermanos, el día de hoy voy a estar compartiendo con usted el tema de el amor, este estudio bíblico que seguimos, que empezamos ayer con el tema del perdón que nos compartió la hermana Sonia. Bueno, recuerden, hermanos, amigos, que estamos hablando de la vida antigua y la nueva. Y más atrás, bueno, estamos viviendo la plenitud de vida en Cristo. Pero esta semana que pasó, las últimas 2 semanas que han pasado, hablamos de la vida antigua y esta semana que pasó también estuvimos hablando de la vida nueva. Mire por qué lo digo, porque en el versículo donde encontramos este tema de el amor, está en Colosenses 3, capítulo 14, donde dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero ¿por qué dice sobre todas estas cosas? Bueno, todas las que he estado, las que ya le comenté que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando, por ejemplo, del conocimiento pleno, el que nos compartió la hermana Betty, un excelente tema. Estuvimos hablando también de que fuimos escogidos de Dios o santos. También dijimos que estamos llamados a practicar o desarrollar la misericordia, como ayer, no me acuerdo cuándo, alguna de nuestras hermanas nos compartía que es uno de los atributos que Dios comparte con nosotros. La hermana Betty creo que nos decía el día viernes. Otro de los atributos es la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, de lo que dije que ayer nos habló la hermana Sonia. Sobre todas estas cosas que acabo de mencionar, es que nos dice el apóstol Pablo: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo tiene que ver con como la leche y el café. Perdone la comparación tan chusca, pero fue lo primero que me vino a la mente. Pero es bien gráfico para que usted pueda disfrutar de un café completo. Le tiene que echar leche o cremita, ¿no? Eso es un vínculo o algo que se complementa, en otras palabras, ¿no? Entonces, pero dice el verso: sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y sabemos, amigos, hermanos, que la palabra perfección tiene que ver con Dios. Así que déjeme platicarle, contarle un poquito en cuanto al amor, cómo me voy a enfocar en 2 direcciones principalmente. Es decir, voy a compartir con usted la definición secular y también voy a compartir con usted la definición bíblica del amor. Porque existe la definición secular en cuanto al amor. ¿Qué es secular? Bueno, es un concepto general que puede adquirir todo el mundo, que aunque crea o no crea en Dios, y puede hacer la suya, no hacer suya esa definición. Mire, por ejemplo, en la primera definición que encontré de la palabra amor es esta. Dice que es un sentimiento de vivo afecto. No pierdan de vista la palabra sentimiento, porque voy a estar hablando un poquito más adelante de esa palabra. Dice, es un sentimiento de vivo afecto. También voy a hablar de la palabra afecto.
e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Otra definición del amor, como fuera del contexto bíblico, también es un sentimiento de intensa atracción emocional. No pierda de vista la palabra emocional también, porque la vamos a estar tratando, y sexual, hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Esas son dos definiciones que encontré acerca del amor de una forma general, de una forma secular, o de fuera de un contexto bíblico, ¿no? Ahora dijimos que iba a estar hablando de la palabra sentimiento. Mire lo que dice el diccionario de la palabra sentimiento, porque está ligado directamente con el amor. Los sentimientos, los afectos y las emociones están directamente ligadas con el amor. Por eso quise detenerme un poquito en estas tres palabras y encontrar y contarles un poquito qué es lo que significa, ¿no? ¿Cuál es la definición de estas palabras? La primera, déjame, creo que aquí no la tengo. Déjame ver si la encuentro. Permítame tantito. Un momento, por favor. Ya empezamos con ese ruidito. Ok, aquí está. Permítame tantito. Ok, sentimiento. Mira lo que significa la palabra sentimiento. Es un estado de ánimo o disposición emocional. Está conectado directamente con una emoción, un sentimiento. Es un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Quiero compartir un poquito más acerca de esta palabra sentimiento. Dice, los sentimientos están... Ese ruidito no me gusta, lo voy a tener que apagar. Disculpe. Ok. Los sentimientos están vinculados a la dinámica cerebral y determinan cómo una persona reacciona ante distintos eventos. Se trata de impulsos de la sensibilidad hacia aquello imaginado como positivo o negativo. Estamos hablando de sentimientos. En otras palabras, amigos hermanos, los sentimientos son emociones conceptualizadas, es decir, de conceptos de cosas que sabemos o que queremos saber, que determinan el estado de ánimo. Estamos hablando de los sentimientos. Cuando estos son sanos, es posible alcanzar la felicidad y conseguir que la dinámica cerebral fluya con normalidad. En el caso contrario, se experimenta un desequilibrio emocional que puede derivar en el surgimiento de trastornos tales como la depresión. Ese es un sentimiento, como se dio cuenta, está muy ligado a la emoción. Ahora déjeme compartirle qué significa entonces afecto, porque también está dentro de la misma ecuación, como dijera alguien. Efecto. El efecto significa que es partidario de una persona o cosa, o siente aprecio o afición por ellas. Otra definición, que persona que está destinado a ejercer funciones o prestar sus servicios en determinado organismo. Creo que no tiene ninguna relación. Acá hay un poquito más de información. Cuando hablamos de la palabra afecto, estamos haciendo referencia a un sentimiento. Seguimos con sentimiento. Tiene también relación, el afecto tiene relación a los sentimientos. Repito, cuando hablamos de la palabra
afecto, estamos haciendo referencia a un sentimiento en el que una persona siente simpatía por otra u otras, porque es inclinado a esa persona, cosa, o porque siente cariño o cualquiera de ellos o todos. Asimismo, el afecto es definido como la acción a través de la cual una persona o ser humano le demuestra su amor. Aquí caemos a la palabra amor de la que estamos hablando. Le demuestra su amor o cariño a otras o varias personas. La palabra afecto proviene del latín affectus, el cual traduce la frase de las pasiones de ánimo, lo que nos lleva a entender que una persona puede sentirse identificada plenamente con la otra debido a que le tiene un gran afecto que le hace demostrar su apego, inclinación o amistad hacia esa o esas personas. Por último, voy a compartir con usted la definición de emoción. Mira lo que dice el diccionario de la palabra emoción. Sentimiento, seguimos en relación, se sigue relacionando directamente con el sentimiento, solamente que la emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho o una idea, un recuerdo, etcétera. Se entiende como emoción el conjunto de reacciones orgánicas, es decir, de órganos internos que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos, que le permite adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento, impulso. La semana pasada les contaba que la palabra emoción tiene que ver con el color rojo de la sangre, de los glóbulos rojos, donde viene también la palabra hematología, que es el estudio de la sangre. Y también les decía, en cuanto a lo que le acabo de decir, dice que es un conjunto de reacciones orgánicas que un individuo que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos. Cuando hay una emoción, les contaba la semana pasada que la emoción es el estímulo que hace que el órgano cardíaco, el corazón, para ser más exactos, bombee de una forma acelerada la sangre y esta corra de una forma acelerada también, no es decir, de una forma no normal, corra por el torrente sanguíneo y llegue al cerebro y esto inflama los miles de vasos capilares, es decir, las venitas que cubren todo nuestro cerebro, y eso hace que haya una reacción, que haya una reacción que a veces no podemos controlar, que eso es un impulso también. Y yo les decía que tiene que ver con la ira, con un arranque de ira, o con una decisión que tomamos así sin pensar, ¡pum! Eso tiene que ver con la emoción. Bueno, recuerde que le estoy hablando del amor, de la definición de amor. Todo esto que le estoy platicando de los sentimientos, de los afectos, de las emociones, son partes de son componentes de ese amor, de esa definición que comúnmente se entiende de una forma secular o de una forma general, como dije, fuera de un contexto bíblico, en cuanto a el amor como sentimiento, como emoción, no como decisión. Y no pierda de vista también esto que acabo de decir, regularmente cuando no conocemos a Dios, cuando no tenemos una comunión con Él de una forma como es más estrecha, una forma más continua, más constante, no tenemos una definición clara en cuanto al amor, y creemos que es un sentimiento, que es una emoción o que es un afecto.
Pero la palabra de Dios dice que el amor no es ninguna, bueno, aunque repito, en esta definición secular, por supuesto, porque así es como lo dice el diccionario, pero en el contexto bíblico, el amor no es un sentimiento, o mejor dicho, no es nada más un sentimiento, un afecto o una emoción, sino que es una decisión. Así que existen además 4 tipos de amor, de los que no voy a hablar de tres de ellos, voy a hablar de uno de ellos nada más, que es el que nos concierne a nosotros, a los hijos de Dios y a los que estén contemplando convertirse a Cristo. Al convertirse a Cristo, obviamente ya pasamos de ser de creación a hijo. Entonces, mire, los cuatro tipos de amores. El primero es el amor filos. Déjeme, así a grandes rasgos, no voy a abordar mucho, no voy a desarrollar mucho, solamente le voy a dar la definición del amor filos. Si ya lo sabía, bueno, está bien, pero si no lo sabía, ahora lo va a saber, para que nos quede claro que hay 4 tipos de amor, principalmente. Puede haber más, ¿no? Pero estos son los más principales, los más populares. El amor filos. Mire lo que dice el significado. Filia o filos, del griego fil o pilo, es un antiguo término griego para referirse al amor fraterno, incluyendo amistad y afecto. Se usa en contraste con otros términos griegos para el amor, como eros, que es otro de los tipos de amor, o amor sexual o amor romántico, ágape o amor espiritual, o estorge, que es otro. El ágape y el estorge son otros tipos de amor de los que también voy a estar hablando, o amor que implica compromiso, ¿no? En otras palabras, el amor filos tiene que ver con las personas que nos rodean, con nuestro prójimo, como dice aquí. Se usa en contraste, es un antiguo término griego para referirse al amor fraterno, incluyendo amistad y afecto, lo que hablábamos también del afecto, ¿no? Una amistad que se tiene con alguien, o el amor que se tiene hacia personas que conocemos por mucho tiempo, ¿no? Bueno, el otro tipo de amor, el amor el amor eros. Amor eros. Dice permítame tantito. El amor eros. Come on, ¿dónde está? Uy. Permítame tantito. Amor eros. Bueno, no voy a perder tiempo, pero el amor eros literalmente o prácticamente tiene que ver con el amor sexual. La atracción sexual que se siente por una persona del sexo opuesto, por supuesto, como dice la palabra de Dios. También sabemos que hay desviaciones sexuales. Con mucho respeto y con mucho cuidado lo digo, porque no es el tema y tampoco es nuestro estilo atacar ni criticar a nadie, pero esas desviaciones sexuales existen. En esas desviaciones sexuales se incluye la homosexualidad y el lesbianismo, es decir, el amor sexual, la atracción sexual entre hombre y mujer con mujer. Eso tiene que ver con el amor eros. Este amor eros también se puede sentir cuando hay personas de diferente sexo, obviamente quieren tener relaciones sexuales.
y más se da, por supuesto, en las personas casadas, porque el sexo es una necesidad biológica que Dios la creó principalmente para la reproducción y para complacerse uno al otro, pero en matrimonio, cuando estamos casados, que tampoco es el tema, ¿no? Pero así de una forma general, el otro tipo de amor, el amor es eros, el amor es storge. Este tipo de amor no hace mucho que se descubrió. Regularmente solo existían tres, pero no hace mucho que la psicología principalmente descubrió o reinventó esta clase de amor y lo definió además. Decía en la mañana, no me acuerdo dónde, que el ser humano no ha inventado nada, no ha descubierto nada, mejor dicho, ha descubierto las cosas, lo ha reinventado, pero todo es un círculo, cosas que no conocíamos o que no existían antes, ya habían existido antes, a lo mejor de una forma primitiva, pero ya existían. Bueno, tampoco es el tema, ¿no? El amor storge. Amor storge. Mire lo que dice. Ay, Dios mío. Come on. Amor. Un momento, por favor. Storge es. Storge. Eso es nuevo para mí, porque de verdad ni siquiera lo había escuchado apenas hace poco. Amor storge. Los griegos clasificaron como amor storge al amor fraternal, amistoso y comprometido. Esto se escucha más también como amor filial, amor filos. Storge es un amor que implica tiempo, que las personas emplean para conocerse y gran compromiso. Creo que es un poco más profundo esta clase de amor, por lo que acabamos de leer, que el amor filos, ¿no? A diferencia del amor eros, este no es pasión ni impulsivo y se puede dar entre personas a personas o personas y mascotas. Ahí está el amor storge. Y por último, quiero hablar del amor ágape, que es el que nos concierne. Este amor ágape es el amor de Dios. Y es el que principalmente se refiere el apóstol Pablo en el verso de referencia donde encontramos el amor, donde encontramos este tema del amor, ahí en Colosenses 3, verso 14, que dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, mire, todo lo que le acabo de hablar, de compartir, de la palabra amor, o de esta situación del amor, es limitado. Todo. Podría hablar horas y horas de estas definiciones, secular o no bíblica, o sino que no tiene un contexto bíblico. Pero todo esa clase de amor, ese amor del hombre, el amor filos, el amor eros, el amor storge, si se dio cuenta, en ninguno de los tres menciona a Dios. Todos esos tres tipos de amor son limitados, es decir, no se acaban, porque son amor condicional, porque esos surgen del hombre, porque estos son no quiero decir invento del hombre, pero esta es una clase de energía, si me permite el término, que se mueve entre los hombres. Y en el que muchas de las veces deja fuera a Dios. Entonces, voy a estar hablando a continuación del amor ágape, de este amor ágape, como ya le acabo de decir, del que habla el apóstol Pablo en Colosenses 3:10. Déjeme darle primero la definición bíblica del amor ágape.
aunque la mayoría de nosotros ya lo sabemos, pero lo quiero leer literalmente por si alguno de los que están al alcance de nuestra voz, como dijera el hermano Roberto, no lo había escuchado. Perdón. Mire, amor ágape. Permítame, porque aquí hay cientos de definiciones. Bueno, no definiciones, pero cientos de estudios, de comentarios. A ver si este es. Vamos a ver. Amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Así a grandes rasgos. Juan 3:16, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor ágape. Ágape es el tipo de amor que Dios tiene hacia su Hijo y la raza humana. Es un amor que sacrifica. El amor que vemos en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ninguno de nosotros, amigos, hermanos, seríamos capaces. Yo no sería capaz de sacrificar a mi hijo por alguien. Yo no sé usted, casi no creo. Yo no sería capaz de hacerlo, porque mi amor, como dije al principio, mi amor filos, que a propósito en la definición de amor filos entran los hijos, entran los hermanos, entran los padres, los primos, todo lo que es familia de sangre o familia biológica. Pero yo no, como le acabo de leer, yo no sería capaz, pero Dios sí lo hizo. Porque también hay un verso que no lo tenía en mis notas, pero ahorita me estoy acordando y lo voy a parafrasear para no perder tiempo buscándolo. Dice que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie de su creación se pierda. Desde hace 3.500 años que se empezó a escribir la Biblia, o que datan el libro de Génesis, desde ahí se estipuló que Dios no quería que nadie, sigue no queriendo que nadie se pierda. Por eso ahí mismo en el libro de Génesis está la primera promesa de salvación. Génesis 3:15. Ese sí se lo voy a leer literalmente. Mire. Déjeme ver dónde está, dónde lo tengo, para no perder mucho tiempo. Génesis 3:15. Esta es la primera promesa de salvación y la primera muestra de amor de Dios hacia su creación. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a Satanás. Le cuento la historia en 30 segundos. Dios creó a Adán y Eva, los pone en el jardín de Edén y les dice, pueden comer de cualquier árbol del huerto, que se cree que, bueno, sé que no se cree, era el paraíso, pero nada más había una cláusula, una sola cosa, les dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que coman ciertamente morirán, ¿no? Y bueno, pero y ellos se confían, viene el diablo personificado en la serpiente, engaña a la mujer, a Eva, y Eva le da de comer a Adán, porque dice que el fruto de ese árbol era codiciable, era hermoso, se miraba rico, y llega Eva y entonces come del fruto prohibido y le da a Adán, y entonces ahí nace el pecado. La semana pasada hablamos del pecado y ahí nació el pecado. Principalmente el pecado original que traemos al nacer, que no es asunto nuestro, ¿no? Y Dios se enoja.
Y le dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué desobedecieron? Bueno, la desobediencia es el pecado. Literalmente eso es lo que significa pecado, desobedecer o fallar al blanco, o fallar el propósito que Dios tenía para la humanidad. El propósito de Dios era que Adán y Eva y toda su descendencia, es decir, nosotros y todos los que faltan, fuéramos perfectos. Ese era el propósito original de Dios, pero falló. Entonces, se enoja Dios y le dice a la serpiente, que era otra vez era el diablo en forma de serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una herida en la cabeza es mortal. Una herida en el calcañar, es decir, en el talón, no es de gran consecuencia. Entonces, y esa promesa se cumplió, 3,500 años después, cuando Jesús murió en la cruz, en el año 33 después de Cristo. Ahí se cumplió porque cuando Jesús murió físicamente y resucitó, allí es donde aplastó la cabeza de Satanás, es decir, la muerte. Pero no me quiero ir del tema, porque el tema es el amor. Bueno, esa fue la primera muestra, el primer vestigio de amor de nuestro Padre hacia la humanidad. Ese amor ágape, ese amor que donde Dios no quería que nadie se perdiera. Y por eso es que mandó a su Hijo, y como le estaba leyendo acá en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Ahora, hay muchas escrituras sobre este tema, amigos, hermanos, pero es algo que realmente deberíamos sentarnos, mejor dicho, y estudiar personalmente. Claro, aquí estamos dando un estudio de una forma general. No tenemos mucho tiempo, lo hacemos en 30, 45 minutos máximo, 1 hora. Por eso estamos resumiendo lo más posible, pero sí, es una buena sugerencia, si me permite, que este tema lo podamos investigar personalmente en el tiempo que hemos apartado para Dios. Mire, aquí hay otra escritura que enseña el concepto de amor ágape. En Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, Evangelio según San Mateo, es el segundo evangelio, no, el primer evangelio, perdón, en el Nuevo Testamento, el primero de los 4. En Mateo 5, versículo 44. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el amor ágape. Este es el amor de Dios, el que puede amar. Ayer hablábamos del perdón. Y la hermana Sonia nos decía que no es fácil perdonar a alguien que nos hizo daño. Imagínese Jesús siendo asesinado en la cruz. Pero antes de eso, yo no sé si usted vio La Pasión de Cristo, la película que allá por los años 2000 fue un éxito de taquilla. Que rompió récords de audiencia, que ha sido una de las películas de Hollywood más taquilleras de todos los tiempos, de Mel Gibson como director. Y en esa película de La Pasión, dicen los críticos que es lo más cerca. Lo que miramos en esa película del Calvario que pasó nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo más cerca a la realidad.
Lo que yo no sabía, y eso no lo inventaron este director de la película, eso está en los anales de la historia, en el contexto histórico, que muchas veces no consultamos porque nos cuadramos. Tenemos una mente cuadrada y no queremos saber nada que no esté en la Biblia. Pero según el contexto histórico, amigos hermanos, la gente que la crucificaban desnuda. Y no fue la excepción con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense qué humillación. Y no solamente eso. Repito, todo el camino del Calvario, ese trayecto que caminó desde que cargó la cruz hasta que llegó al monte de las calaveras donde fue crucificado, lo escupieron, le pusieron la corona de espinas, le dieron 39 latigazos. Llegó en pedazos prácticamente, no literal, pero es una forma trágica de la forma miserable físicamente en la que llegó a la cruz. Y todavía a punto de entregar su espíritu, exclamó al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor ágape. A esta clase de amor se refiere el apóstol Pablo cuando dice: y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es un vínculo perfecto, el amor de Dios. Claro que no es fácil, amigos, hermanos. Claro que no es fácil. Es muy difícil, pero no es imposible. A través de la historia ha habido miles en estos casi 2000 años que después de este episodio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ha habido miles de mártires que han dado su vida literal por ese amor al prójimo. Al llevar el evangelio a otros lugares donde nadie se atrevía a entrar. Y para muestra un botón, los primeros 11 discípulos, a excepción de Judas, por supuesto, que él solito se mató, y a excepción de Juan, porque Judas fue reemplazado por Tobías. Pero el único que murió, según la historia también, bueno, el libro de los, como es, en la Biblia también dice que el único que murió de forma natural fue Juan, el apóstol. Pero los otros 11 murieron trágicamente asesinados. Eso no lo dice la Biblia, por supuesto. Está en la historia. Así que esa es la clase de amor de la que nos habla el apóstol Pablo aquí. No es difícil orar por las personas que son buenas conmigo. Esa es una forma fácil de amar, amigos, hermanos. No es difícil orar por ellas, abrazarlas, estar al tanto, amarlas. No es difícil. Pero me lleva más trabajo orar o amar a las personas que me han lastimado. Es fácil pasar un rato con mis amigos en la iglesia, con mis hermanos, pero es más difícil buscar a una persona que no se vea tan feliz y sola. Eso no lo queremos hacer. De hecho, cuando llegan personas nuevas a la iglesia que vienen quebradas o más quebradas que nosotros, como dijera un gran evangelista, más rotas que nosotros, a veces hasta le damos la vuelta, los ignoramos o a mínimo los saludamos por cumplir el protocolo, pero los ignoramos, no les damos tiempo, no hablamos, no los saludamos, no entablamos una conversación con ellos porque tenemos prisa, porque andamos corriendo, porque ya se acabó el servicio, porque ya se acabó el sermón y me tengo que ir y me voy porque tengo muchas cosas que hacer. Eso no es fácil hacerlo, eso es lo más difícil y hay personas que lo hacen todavía, que sí lo hacen. Por eso dije que es difícil, pero no es imposible. Mire, ya se me fue el tiempo como siempre. Quiero hablarle de Primera a los Corintios, capítulo 13. Este es
el versículo por excelencia de este amor de que le estoy hablando. No del amor secular, no de toda la definición que le di según la psicología, pero del amor ágape, el amor de Dios. Repito, las tres clases de amor, el filos, el eros y el estorge, son limitados, porque los seres humanos somos finitos, porque somos, porque la mayoría de nosotros no damos nada a cambio de nada. La mayoría de nosotros esperamos algo a cambio de lo que damos. Por eso esos tres clases de amor son limitados, pero no el amor de Dios. Primera a los Corintios capítulo 13, todo el capítulo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Este es uno de mis capítulos favoritos. Y más el versículo 7. Las preeminencias del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no pierda de vista, está hablando del amor ágape. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las lenguas humanas está hablando de lo que se hablaba en aquel tiempo, como en el libro de los Hechos. Déjeme ir rápidamente al libro de los Hechos, porque esta es una revelación que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Padre Dios, cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el Pentecostés de la iglesia primitiva, en los 120 que estaban en el aposento. Pero mire para qué eran esas lenguas. El verso 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. No pierda de vista esa aclaración, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí están las lenguas que se hablaban en ese tiempo: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos residentes, cretenses y árabes. Mínimo 20 lenguas se menciona en el versículo, en estos tres versículos. Esas son las lenguas a las que el apóstol Pablo se estaba refiriendo aquí. Si yo hablase lenguas humanas, las lenguas obviamente ninguna de esas lenguas ya se habla. Creo que la única que se sigue hablando es la lengua árabe y la lengua, bueno, un par de ellas, pero a lo que voy es esto, amigos, hermanos, las lenguas que serían equivalentes de aquel tiempo, las lenguas que hablamos ahora, el inglés, el francés, el italiano, el portugués, el alemán, el castellano, y todas las lenguas que hay. Yo podría hablar una lengua, 2 lenguas, 3 lenguas. Yo hablo castellano, pero también hablo inglés. Podría hablar francés, italiano. Ya sería una persona que habla más de 2 lenguas. Una persona que habla 2 lenguas es bilingüe. Una persona que habla 3 lenguas es trilingüe. Y una persona que habla más de 3 se llama políglota, creo.
Pero si no tengo amor, amigos, hermanos, solamente es soberbia espiritual. También habla de las lenguas angélicas. Esas son otra clase de lenguas. No son las mismas de las que habla, de las que menciona el libro de los Hechos. Esa también es una revelación que nos dio nuestro Padre Dios cuando estudiamos el libro de los Hechos, a los que nos expusimos a su palabra. Es otra clase de lenguas. Esas lenguas angelical. Bueno, no voy a entrar más en detalle de eso. Eso lo podríamos hablar de otro tema. Y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene, símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía, es otro don dado por Dios. La profecía. Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puedo ser la persona más capaz del mundo, amigos, hermanos, tener títulos universitarios, tener un gran negocio, tener prosperidad, tener casa, tener no sé, autos, tener una cuenta millonaria en el banco, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Tristemente, todo lo que le acabo de mencionar sigue pasando en nuestras iglesias. Esto no pasa solamente en el mundo inconverso, es decir, la gente que no va a las iglesias, que no se ha convertido a Cristo. Esto sigue pasando en las iglesias. Todos estamos, alguien dijo, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer en esa soberbia espiritual, amigos, hermanos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice también la palabra de Dios, no es por obras, es por fe. Claro, también, ese es otro tema aparte, la fe sin obras no sirve, es un binomio. Es algo que van de la mano, la fe y las obras. Mira lo que dice el verso 3, aquí empieza lo bueno. El verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todas estas son características del amor de Dios, el amor ágape, ese atributo divino que comparte con la humanidad. La hermana Betty nos fue bien claro aquella vez cuando nos dijo, hay atributos exclusivos de Dios que no comparte con nadie, bueno, más que con su Hijo Jesucristo, porque es de la misma naturaleza y porque existía con Él desde la misma creación del mundo en Génesis. Atributos exclusivos de Dios, como la omnipotencia, que todo lo puede, omnisciencia, todo lo sabe, omnipresencia, está en todos lados, soberanía, Él hace lo que se le pega la gana con su creación, aún con sus hijos. Perdone por eso, esa expresión de que se le pega la gana, me emocioné. Es una forma vulgar de decir que Él hace lo que quiere. Él es soberano. Yo no soy nadie para cuestionarlo, ni para reclamarle, ni para exigirle. No soy nadie. Yo apenas soy un punto en el espacio, un punto bien pequeño que fui creado por Él. Ahora soy su hijo, pero todavía Él es soberano. Esto que le acabo de leer, el amor es sufrido, benigno. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, y sobre todas estas cosas vestidos, no de estas que le acabo de mencionar, las otras de las que ya hablé, ¿no? De las que ya estudiamos la semana pasada, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor trae consigo, todas estas cosas incluyen ese amor del que está hablando
Pablo. Ahora, ¿es posible? Sí, es posible, hermanos, amigos. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. Si alguien le dice que es fácil, está mintiendo. No es fácil. Es difícil, pero es posible. Es posible. A esto se refiere la palabra de Dios cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Que somos ya en Génesis, en Génesis 1:26, cuando hablando con Jesucristo le dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto venía en nuestro ADN original, hermanos, amigos. Venía, estaba ahí en el paquete, pero nos fue arrebatado arbitrariamente por el pecado. Es hora de que lo reclamemos, es hora de que lo desarrollemos, es hora de que vayamos en pos de esto, de todas estas características del amor. O mejor dicho, subcaracterísticas, características del amor, porque el amor es la primera y la más importante característica del fruto del Espíritu, del que tanto hemos hablado también en este grupo, en Gálatas 5:21 y 22. 9 características, 9 características del amor, del fruto del Espíritu. Sigo leyendo para ustedes. El verso 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es mi verso favorito. Y esto es lo más difícil. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por amor a mí y a usted, amigo, hermano. En nuestro Señor Jesús sufrió ese calvario que le mencioné, ese trayecto a la cruz, al lugar donde iba a ser crucificado. Eso fue sufrimiento. ¿Por qué? Porque creyó que en algún momento de nuestra vida nos íbamos a convertir a Él, nos íbamos a volver a Él, íbamos a renunciar a nuestro pecado, íbamos a morir. La semana pasada hablamos del hombre viejo. Ahorita estamos en el hombre nuevo, estamos viviendo en esa nueva naturaleza, porque Dios creyó en que era posible. Y si Él creyó que era posible que un pecador como yo, que abusó de las drogas, del alcohol, del cigarro, de la promiscuidad sexual, de la violencia, de muchas cosas, de muchos abusos, si Él creyó que yo me podía convertir, cualquiera puede convertirse a Cristo. Nada más es cuestión de que quiera. Yo quise. Porque Él creyó a través de ese sacrificio en la cruz, creyó, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Él esperó por mí, amigos, hermanos, muchos años, muchos. Yo me convertí a los 21 años, pero 4 años más estuve tocando fondo. Seguía en mi vida ingobernable. Mi conversión no fue de la noche a la mañana. Mi conversión no fue fácil. El proceso fue lento, muy lento y muy doloroso. Pero mi Padre Dios, a través de mi Señor y Salvador Jesucristo, me esperó. Soportó, dice, todo lo soporta. Soportó que muchas veces yo le tirara la puerta en la cara a las personas que me iban a hablar del Evangelio. Soportó que yo no quisiera saber nada de Él. Soportó hasta groserías, malas palabras de parte de mí, porque borracho y drogado, sí, ahí sí le reclamaba, ahí sí lo enfrentaba, ahí sí porque no lo conocía. Y porque viví una vida miserable, como muchos de los que tal vez me están escuchando, una gran mayoría de los que nos acercamos a Dios, nos convertimos a Cristo, nos cuesta trabajo. No es fácil,
perdonar todo ese daño que nos hicieron y que alguien nos venga a decir, cree en Dios, que Dios es amor. De veras, yo les decía, si Dios es amor, ¿por qué es que permitió que yo viviera una vida miserable desde que tengo uso de razón? Bueno, hasta que me convertí, obviamente. Sigo leyendo el verso 8, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor ágape, amigos, hermanos. Ese es el amor que yo necesito implementar en mi vida. Ese es el amor. Estoy en una carrera, estoy en una lucha constante, estoy en un peregrinar constante hacia esa meta del amor de Dios, la perfección que solamente la voy a conseguir cuando muera físicamente. Pero mientras, como dije al principio, mientras tenga algún hálito de vida, seguiré esforzándome para arañar siquiera este concepto del amor de Dios, para que de alguna manera pueda pagarle, si es que puedo decirlo de esa manera, pueda pagar. Con nada voy a poder pagar. Alguien dijo que mucha gente cree que la salvación es gratis. No es cierto, no es gratis. Le costó la vida a mi Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no es gratis, es invaluable. Y hay que pagar un precio para ser salvo. ¿Sabe cuál es? Derrotarme a mí mismo. Doblegar esa soberbia, ese orgullo, esa prepotencia, ese creer que yo no necesito de nadie, que no necesito de Dios. Morir a mí mismo. Entonces, eso es lo que quise compartir con usted en cuanto al amor. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Bendiciones.